Canal Capital presenta 25 años, compromiso con la paz. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Canal Capital. Somos la televisión pública de Bogotá, la televisión de los derechos humanos y de una cultura de paz. Los saludamos desde la Plaza de la Paz, desde la Plaza de la Esperanza, desde la Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital de la República de Colombia, desde el corazón de nuestra hermosa ciudad de Bogotá, en esta conmemoración de los 25 años de la paz de nuestro país. Hoy, 9 de marzo, pero de hace 25 años, de 1990, el M-19, Movimiento 19 de Abril, decide entregar las armas, decide firmar el primer acuerdo de paz entre el gobierno nacional y un grupo al margen de la ley, un grupo guerrillero. Hace entonces 25 años, 1000 combatientes del M-19 se desmovilizaron y entregaron sus armas para convertirse entonces en un grupo político, un hecho que marcó profundamente la historia de nuestro país. Este acuerdo de paz culminó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y finalmente entonces con la Constitución del mismo año, nuestra Carta Política que definió como un Estado social de derecho a nuestro país. Ustedes verán a través de la señal de esta televisión más humana este acto conmemorativo entonces de los 25 años del acuerdo de paz, el acuerdo que firmó el M-19 hace 25 años. Le doy paso entonces a mi compañero Otoniel Umaña para dar inicio a esta conmemoración. Otto, bienvenido, adelante. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este acto de conmemoración de los 25 años de la desmovilización del M-19. Saludamos la presencia del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, el señor Alcalde Mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro, el senador Antonio Navarro Wolf, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro León Gómez, el doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, miembros del cuerpo diplomático, congresistas, el doctor José David Name, presidente del Congreso de la República, y tenemos mensajes del expresidente de la República, el doctor César Gaviria, quien por cumplir otros compromisos no pudo estar aquí, y del Procurador General de la Nación. Hoy, en este acto se hace una reafirmación del compromiso con la paz asumido desde hace 25 años, reafirmación que va a quedar signada en ese libro. Agradecemos a las personas presentes que se encuentran de ese lado de la plaza no acercarse hasta tanto haya terminado el acto protocolario y a rincón seguido todas las personas que quieran pueden acercarse a firmar el libro ratificando su compromiso con la paz de Colombia. Hace 25 años, el 9 de marzo de 1990, el Gobierno Nacional, presidido por el doctor Virgilio Barco, y el M-19, comandado por Carlos Pizarro, firmaron un acuerdo político mediante el cual el Gobierno Nacional se comprometió a realizar las reformas acordadas con fuerzas representativas de la sociedad colombiana durante el año 1989, y los militantes del M-19 se comprometieron a dejar sus armas y disolver sus estructuras militares, lo cual hicieron ese mismo día 9 de marzo, en la vereda Santo Domingo, corregimiento de Tacuelló, municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. Inmediatamente después de desmovilizado, el M-19 participó el 11 de marzo en las elecciones programadas para esa fecha, en las cuales se elegían alcaldes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores, y en esas mismas elecciones el Partido Liberal hizo una consulta para elegir su candidato a la presidencia, consulta que ganó el doctor César Gaviria. En esas elecciones, el M-19 obtuvo una votación muy significativa,
en la cual vale destacar la elección de Vera Grave como representante a la Cámara en solo 2 días de campaña. El movimiento estudiantil, del cual yo hice parte, introdujo en este debate electoral la 7ª papeleta. Ana María, pues la 7ª papeleta tenía el siguiente contenido. Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democráticamente y popularmente por la reforma a la Constitución Política de Colombia, y los colombianos debíamos marcar sí o no. Y marcamos sí. Así, la desmovilización del M-19, la necesidad del gobierno de hacer transformaciones institucionales que revitalizaran un Estado en crisis y la voluntad de ese movimiento juvenil se juntaron en ese momento para comenzar una nueva historia en Colombia con voluntad de paz y ampliación de la democracia. Así se gestó la Asamblea Constituyente que parió a la actual Constitución Política de Colombia. A continuación, los invitamos a mirar un corto video producido por el Centro de Documentación que dirige Arjaid Artunduaga, un memorioso del M-19 en el cual se muestra que la paz fue un proceso que tuvo antecedentes en la voluntad de sus comandantes generales, Jaime Bateman Cañón, Iván Marino Espina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro León Gómez. Nosotros no somos marxistas, no tenemos un proyecto comunista. El Movimiento 19 de Abril, M-19, es una organización nacionalista, democrática y revolucionaria. La paz, la justicia social, el beneficio del pueblo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Los medios que se utilizan tratamos de que sean lo más humanos posibles. La guerra es un hecho de fuerza que implica la violación de ciertos derechos de mucha gente. Eso es cierto, pero nosotros queremos evitar eso. Evitemos eso. Con la propuesta. No solo, echemos hacia adelante el proceso que ya ha hecho andar. No paremos, no engañemos a la gente. Echemos a andar el proceso, que es lo que nos interesa. Terminemos el proceso de la paz. Firmemos la paz entre el pueblo y el gobierno. Eso es lo que queremos. Haremos estos fusiles y hagamos una patria grande. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que hacerlo. Yo creo que hay las condiciones para eso. Iván Ospina. Compa Mario. Que sepan que estamos transitoriamente en este recinto, pero que nuestra lucha continúa. Que la presencia de un dirigente en la cárcel significa solamente un traspié, pero que la dirección se mantiene, los cuadros de dirección que han caído en combate o que hemos caído en prisión ya han sido reemplazados y hombres y mujeres del pueblo ocupan las posiciones de dirección en la calle y dirigiendo la lucha. Declaración conjunta del Gobierno Nacional y el Movimiento 19 de Abril M-19. Convocamos a todos los grupos alzados en armas y a toda la nación a aportar de manera decidida sus esfuerzos para el logro de la paz. ¡Por la paz! ¡Dejad armas! Ahí. Compita, retiren de ahí, compa. Por aquí. Ahí.
14, 22. M16. La única garantía nuestra es que el país es testigo de nuestra vocación de paz. La única garantía demostrada con el asesinato de Carlos Toledo, de tantos amnistiados muertos, de la misma historia de nuestro país, como el asesinato de Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal, también amnistiado. La única garantía nuestra es nuestra disposición a dar la vida por nuestras ideas, por este proceso de paz que pensamos que debe impulsarse. Siento la responsabilidad de combatir a todo enemigo de la paz en Colombia. Siento la responsabilidad con mi organización y con mi pueblo de ir a cualquier tipo de jornada, sea en guerra o en paz, por la libertad. La guerra si no la imponen, y las jornadas por la democracia y la libertad y la justicia social en paz si la oligarquía cede, si el gobierno entiende que tiene que convocar al pueblo a las jornadas democráticas que hoy se abren en Colombia. El problema de la guerra y de la paz en Colombia no es un problema entre la guerrilla y el ejército. El problema de la paz en Colombia, o de la guerra, es un problema entre el pueblo y el gobierno. Es un problema de la nación entera. El M19 no siente soledad en este paso cada día. Nuestros hombres van a ser leales con la palabra empeñada. Pueden tener la absoluta certeza de que el M19 sabrá cumplir con honor lo que aquí ha firmado. Demandaremos igual honor en todos los que firmen con nosotros, pero sabemos que por fin en Colombia empieza a existir valor en la palabra empeñada. Confiamos en ustedes, confiamos en nosotros mismos, confiamos en Colombia. Muchas gracias. Muy bien, ese es un encuentro histórico. Vale la pena decir que aquí se encuentran los dos presidentes, precisamente de esa reforma constitucional, de esa constituyente que se hizo en ese entonces, el doctor Horacio Serpa Uribe y el doctor Antonio Navarro Wolf, a quien le damos la bienvenida porque se dirige a ustedes. Compañeras y compañeros todos, es un gusto estar con ustedes 25 años después de la mejor decisión que tomamos, que fue la de firmar la paz. Señor presidente, señores embajadores, señores invitados, todas y todos, el protocolo no es muy fuerte, así que
a todos un abrazo especial, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y como me comprometí con ustedes a hablar breve, más allá de la historia, voy a leer 3 paginitas y media sobre lo que yo considero 15 lecciones aprendidas en estos 25 años sobre la paz en Colombia. La primera, la continuidad de un alzamiento armado sin perspectiva de triunfo es una equivocación. Hay que negociar la paz. Eso lo entendimos hace 25 años y la historia nos está dando la razón. Segundo, el perdón y la reconciliación son posibles. Ejemplos de ello son la reconciliación de Álvaro Gómez Hurtado y el M-19 en 1991 durante la Asamblea Constituyente. Muchas víctimas del Palacio de Justicia se reconciliaron con nosotros y un ejemplo, señor presidente, es su ministro de Justicia, hijo de uno de los magistrados muertos en el Palacio. O la actitud de las hijas de Carlos Pizarro, que han reivindicado a su padre sin odios y sin rencores. O hasta mi propio ejemplo, que he perdonado a quienes atentaron contra mi vida, me pusieron a hablar claritico como hablo ahora y a estrenar prótesis 25 años después. Los guerrilleros, tercero, los guerrilleros que dejen las armas deben continuar organizados, desarmados pero organizados. Plantear disolverlos es una equivocación, pues entregaría la posibilidad del reclutamiento por la delincuencia común a muchos que saben usar armas. La diferencia entre el M-19 o el Tintín Lame, por ejemplo, con las autodefensas que se dispersaron, es clarísima en cuanto a reincidencia. La manera de lograr esa continuidad organizada es que puedan hacer política. La política es el cemento que preserva a los antiguos guerrilleros de la posibilidad de volverse delincuentes comunes. Cuarto, lo más efectivo en la reinserción es la educación. Hoy todos los antiguos guerrilleros de Lema son bachilleres y muchos son profesionales. Fue el programa que mejor funcionó, el programa de educación. Quinto, si el Estado no hace presencia integral en los territorios de donde salen los antiguos guerrilleros, otro grupo armado ocupa ese lugar. Eso ha sucedido permanentemente en los últimos 25 años. Desde el día 1 del postconflicto debe haber algo que llamamos presencia integral del Estado en el territorio. En 281 municipios hay estímulos económicos para la ilegalidad armada. Ni un vacío. Los vacíos siempre alguien los llena. Sexto, la solución jurídica debe ser para todos los participantes en el conflicto. Militares presos y exguerrilleros libres es una situación insostenible en el largo plazo, como ha sucedido en la historia reciente con los temas del Palacio de Justicia. Y eso aplica también para los civiles. Todos en la cama o todos en el suelo, dice la sabiduría popular. Séptimo, no es automático que castigos severos signifiquen menor reincidencia. Jefes paramilitares presos en Estados Unidos han tenido un castigo severísimo y muchos de sus subalternos reincidieron haciendo parte hoy de las Bajín. Mientras jefes guerrilleros libres en los 90 han sido acompañados de bajísima reincidencia de los miembros de sus organizaciones. El asunto es más complejo que la fórmula simplista de duros castigos que prevengan reincidencias. Octavo, debe priorizarse el empleo para los reinsertados. Las microempresas y proyectos productivos individuales o grupales, rurales y urbanos, casi todas fracasaron. Esa platilla se perdió. Quienes consiguieron el empleo lo han hecho mucho mejor. Noveno, incorporar desmovilizados a cuerpos de seguridad del Estado es posible y ha producido buenos resultados. Los reinsertados que se incorporaron al DAS como agentes escoltas han tenido un comportamiento sobresaliente.
no participaron de las chuzadas y demás problemas de esa institución y han sido trabajadores destacados. 10. Los procesos de paz enfrentan dificultades imprevisibles y a veces muy graves en el posconflicto. La muerte de Carlos Pizarro, 46 días después de la firma de la paz, es un ejemplo de ello, casi que más grave no podía haber sido, y la continuidad del M-19 en la palabra empeñada se logró porque los líderes naturales estaban al frente de su gente y eso ayuda a que se superen estas dificultades. Si hubieran estado presos, no podríamos haber ayudado a resolver lo que resolvimos en ese momento, la continuidad en el proceso de paz. 11. Una paz negociada es imposible sin generosidad del Estado y la sociedad. No se negocia con los derrotados, sino con quienes no pueden conseguir la victoria. La única guerrilla que ha sido derrotada en la historia reciente del país fue el grupo Ricardo Franco, cuyos integrantes se mataron entre sí. Hasta un pequeño sector del EPL que no firmó la paz, el grupo de alias Megateo, sigue causando problemas en el Catatumbo. 12. A la paz negociada no se le puede pedir que resuelva todos los problemas de la sociedad. Lo que se busca es tener la oportunidad de resolverlos sin recurrir a la violencia. Explicar la violencia porque existen graves problemas sociales es en el fondo justificarla. Lo que debe quedar claro es que las armas no resuelven los problemas. En vez de resolverlos, los agravan. 13. Cada momento histórico es distinto. No es igual el país de los años 90 que el actual, pero hemos aprendido en estos años. Debemos estudiar mejor nuestra propia experiencia nacional. A veces miramos demasiado para afuera y muy poco para adentro. No lo hemos hecho juiciosamente. Debemos mirar la realidad interna al mismo nivel de la internacional. 14. El ascenso del conflicto después de la firma de las paces de 1990 a 1994, porque después del M-19 firmaron el EPL, el PRT, el Tintín Dame y un sector importante del ELN, no explica, el ascenso de esas firmas no explica lo que pasó después. O sea, las firmas no explican el ascenso posterior. Decir que la violencia de los años 90, de algún modo, la explican directa o indirectamente el diseño de las paces firmadas, es buscar el abogado río arriba, y algunos están empezando a decirlo. Y 15, y la más importante de todas las lecciones, hay que ganarse el corazón y el respaldo de la opinión pública para la paz y para la acción política en el posconflicto. Ello fue lo que nos permitió lograr una tercera parte de los constituyentes de 1991 en las elecciones de diciembre de 1990 a voto limpio. El resultado más importante de la paz de 1990 fue sin duda alguna la Constitución de 1991 y sin embargo la realización de la Asamblea Constituyente no se negoció en la mesa de la paz. Pero la Constituyente no hubiera producido lo que produjo sin una presencia tan destacada como la que la opinión pública con sus votos le brindó a la Alianza Democrática M-19. Señor presidente, se oyen muchas discusiones sobre las palabras, que hay que entregar las armas. Yo le voy a decir una cosa, señor presidente. Lo que fueron las armas del M-19 está todavía en nuestras manos. Le pido que veamos lo que fueron las armas del M-19 que hemos conservado por 25 años. No se preocupen tanto por los dobleces, muchachos. Eso no importa que sea un poquito arrugado. Ahí están unos lingotes de acero que cuidamos y preservamos 25 años. Esas fueron las armas del M-19. Queremos, señor presidente, que la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional
al conmemorarse estos 25 años de la primera paz en la historia reciente de Colombia, de la primera paz en América Latina, antes de las de El Salvador y Guatemala. Con estos lingotes de acero, construya en la ciudad de Bogotá un monumento a la paz de Colombia para que se demuestre que las armas fundidas pueden hacer mucho más con este país que las armas en uso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Antonio Navarro. A continuación, se dirige a ustedes el alcalde mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro. Ha caído un hombre allá y me gustaría saber cómo está de salud. Una mujer. ¿Está bien? Bien. Toca hacer rápido el monumento, presidente, porque nos pueden robar las armas. Han andado mucho tiempo después de 25 años, un cuarto de siglo. Había un debate sobre si era mejor decir 25 años, suena más joven que decir un cuarto de siglo. Pero lo que tenemos aquí es un acumulado de historia. No se dejan las ideas, se transforman, quizás. No se dejan las banderas, a veces cambian de color, quizás, a veces no. Se dejan las armas, que es diferente. Y en eso consiste un proceso de paz, en saber que el otro, el diferente, el que está al otro lado, al que se ha considerado el enemigo, tiene banderas, tiene ideas, y que solo se trata de dejar las armas y de respetar esas ideas y de respetar esas banderas. Cuando retrocedo un poco a través del internet, porque ahora lo permite, a las ideas del fundador del movimiento 19 de abril, Jaime Bateman, que aún su voz se puede escuchar por las redes, aún es escuchado además, tratando de proyectar lo que era el movimiento que él empezaba a construir y a desarrollar a partir de su propio sacrificio. Bateman decía, la paz, palabra que él se reinventó después de décadas de olvidada en Colombia, después de Guadalupe Salcedo, después de los guerrilleros liberales que dejaron sus armas para ser traicionados y asesinados. No se había vuelto a repetir la palabra paz hasta que Jaime Bateman la volvió a poner en el diccionario de la política colombiana y trató de darle un sentido, un contenido. Decía él, la paz no es más que justicia social. La paz no es más que los niños puedan ir sanos a la escuela. La paz no es más que los niños no mueran de hambre. La paz no es más que un buen salario, decía él, para el trabajador, para la trabajadora. La paz no es más que dignidad, o en el fondo la paz no es más que una democracia que se construye y se aplica todos los días, se concreta en las ilusiones de las gentes. Así anunció Jaime Bateman la palabra paz a través de algo que él convocó como el Gran Diálogo Nacional. Una apuesta que consideró entonces quizás ilusoria, pedirle al Estado contra el cual combatía, pedirle a todas las fuerzas de la sociedad, las amigas y las no amigas, que se pudieran encontrar en un sitio, en un lugar, en un tiempo de la historia, para acordar lo fundamental, diría Álvaro Gómez Hurtado después.
Acordar lo fundamental era para Jaime Bainman que los niños pudieran comer, nutrirse y estudiar, y que la gente pudiera decidir y que no fueran muertos porque pensaran diferente. El proyecto democrático eran las ideas. Y ahora, cuando se hizo la paz sin él, cuando se dejaron las armas que él mismo empuñó, por las cuales combatió, con las cuales combatió por sus ideas, por sus banderas, esas ideas de Jaime Bainman se plasmaron en palabras en la Ley de Leyes de Colombia. La gran hija del proceso de paz del M-19 con el Estado es la Constitución del 91. El Estado Social de Derecho, la Constitución de los derechos, allí está escrito que es un derecho no morirse de hambre, que es un derecho tener un pedazo de tierra, que es un derecho el poder desarrollar libremente la personalidad, que es un derecho la libertad, que es un derecho la democracia. La idea batemaniana, la idea del M-19 se volvió realidad cuando se dejaron las armas. Es decir, fue dejar las armas lo que permitió aplicar el ideario, el proyecto democrático. La constituyente fue el gran diálogo nacional que planteó Bainman. La constituyente fue el sancocho nacional, esa costura difícil entre colores diferentes que al final generan un arcoíris, una democracia multicolor, un anuncio, una nueva bandera del proyecto democrático en Colombia. Pero no fue sino firmada la Constitución para que los dos escenarios volvieran a gritar en la historia de Colombia. En estos 25 años, las fuerzas, los anhelos, las luchas, las resistencias de quienes queremos aplicar la Constitución escrita, y el esfuerzo para destruirla, el esfuerzo para acabar el proyecto democrático, el esfuerzo para llevar a Colombia de nuevo a un país de privilegios eternos y hereditarios, a un país donde la fosa común es la que habla, a un país donde la política de la muerte es la que lidera a veces en el territorio nacional. Una lucha permanente de 25 años entre dos ideas, la idea de la democracia y la justicia social y la idea del atraso, la premodernidad, el feudalismo, la masacre. Aún hoy vivimos esa tensión. Y aún hoy, después de 25 años de la Constitución, entonces presidente de la República, tenemos una segunda oportunidad bajo la tierra, bajo los cielos, la oportunidad de hacer la paz definitiva. Y entonces estos fierros que bien hoy se pueden llamar fierros, así los llamábamos antes, hoy son literalmente fierros, pueden decirnos cosas aún. Aplicar la Constitución del 91 es hoy el nombre de la paz. Cuando desde Bogotá Humana intentamos aplicarla y logramos que ningún niño muera de hambre en la ciudad de Bogotá, que el niño vaya sano a la escuela, que el derecho a la educación sea primero, que primero sea la niñez, que la dignidad y los derechos de la diversidad se expresen. No está volviendo ese viejo aire de las palabras de Bainman a volverse realidad y concretarse en medio de estas piedras a través de la movilización popular, de la movilización ciudadana que hizo que esta ciudad progresista pudiera decirle no a los violentos, no a los guerreros, no a quienes querían condenar a Colombia a una guerra eterna. Pienso que se ha escrito un círculo histórico, desde la fundación del M-19 y las palabras de Bateman, como dicen aquí,
pasando por una guerra, pasando por una dejación de armas, pasando por el asesinato del comandante Carlos Pizarro, pasando por hacer la Constitución, cuya presidencia estuvo en manos de Antonio Navarro, comandante del M-19, y fue fuerza mayoritaria elegida popularmente y libremente para hacer eso que hoy llamamos el Estado Social de Derecho, pasando por una resistencia en una época en donde se victimizó a millones de colombianos y logrando hoy una Bogotá un poco más humana, concretando ideas de antaño. ¿No estamos escribiendo entonces las nuevas palabras de la paz? Presidente, usted tiene un diálogo con los guerreros de ahora, que son más viejos que nosotros, que empuñaron las armas cuando nosotros éramos bebés, incluso no habíamos nacido, que son herederos de viejas contradicciones de la premodernidad en Colombia, de las luchas por la tierra, de la desigualdad social que habita los campos de Colombia. Pero es la oportunidad también de dialogar con esa premodernidad que aún ancla en el feudalismo la tierra en Colombia, para sellar un nuevo acuerdo de paz que nosotros queremos ayudar a hacer. Con nuestra experiencia o con nuestros deseos o con nuestras ilusiones, el viejo eco de Bateman, el guerrillero, puede influenciar las nuevas perspectivas de la paz en Colombia. Esa paz que no se puede entender como una rendición. Esa paz que no es simplemente sino una dejación de armas, pero es complejamente un nuevo diálogo social, un nuevo diálogo nacional, la posibilidad de construir aún más las reformas democráticas que permitan que un niño o una niña en el futuro, hijos de un general de la policía, hijos de un senador de la República o hijos de un antiguo guerrillero se puedan encontrar jugando en un parque, quizás a la lleva, quizás al fútbol, quizás a los nuevos deportes urbanos, escribiendo las nuevas páginas de la historia de Colombia. Creo que tenemos una oportunidad, la segunda. Aquella fue la primera. Dejó una constitución, nos dejó muertos, pero nos dejó una ilusión, tener un país democrático y justo. Ahora tenemos la segunda oportunidad. ¿Qué podrá surgir de allí si no es un país muchísimo más democrático y muchísimo más justo? Gracias, muy amables. ¡Viva el M-19! ¡Viva la paz! ¡Viva Bogotá humana! Por supuesto, señor presidente. El señor presidente de la República se va a dirigir a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. No estaba previsto que yo pronunciara unas palabras, pero no me resisto a decir unas brevísimas palabras. Antonio Navarro y Gustavo Petro y todos los aquí presentes, señores embajadores, señor presidente del Congreso. Hace 25 años que se firmó la paz con el M-19 y después vimos una evolución difícil, llena de obstáculos, llena de sinsabores y llena de alegrías. Pero la lección principal que nos deja esta experiencia es que sí se puede lograr la paz y que a través de esa paz se pueden lograr objetivos que no se lograron a través de las armas. Ese es el mensaje que de esta ceremonia quiero enviarles a los miembros de las FARC. Miren el ejemplo del M-19, miren lo que lograron hoy, 25 años después, un miembro del M-19, alcalde de Bogotá, otro senador estrella del Congreso de la República, y todos sus miembros haciendo patria.
O sea que ese camino de la paz es el camino correcto. Escuché con mucha atención, Antonio, sus 15 consejos, todos muy centrados, todos muy apropiados. Y varios de ellos quisiera que ustedes me ayudaran a ponerlos en marcha, porque de la experiencia se aprende mucho. Este proceso que llevamos en La Habana ha querido precisamente acertar, aprendiendo de las lecciones del pasado, de sus errores y de sus éxitos, aprendiendo de los procesos de otros países, pero sobre todo de nuestros propios procesos, nuestros intentos, unos exitosos, otros no. Creo que precisamente por eso, por ser un proceso planeado, analizado, realista, serio, es que hemos logrado llegar a donde estamos en este momento. Esta mañana reuní a los 5 generales y el almirante que llegaron el sábado de su primer encuentro, el primer encuentro en la historia del país, de unos generales en servicio activo, un almirante en servicio activo, sentados en la mesa con quienes han venido combatiendo durante toda su vida militar. Y me salí de esa reunión lleno de entusiasmo, porque lo que me relataron fue una experiencia maravillosa. Les voy a contar una infidencia, porque creo que se trata de una infidencia. Uno de esos generales se saludó con Carlos Antonio Lozada, y Lozada le dijo: general, usted fue el que me tripió. Y el general le preguntó: ¿eso qué quiere decir? Me dijo: el que me sacó las tripas. Y se abrió la camisa y le mostró las heridas de un tiro que le había atravesado en un ataque que ese general había hecho al campamento donde estaba Lozada y que se salvó de milagro. En ese ataque, me comentaba, encontraron un computador donde había un plan para asesinarme a mí, al entonces ministro de Defensa. Y hoy estamos dialogando en La Habana sobre cómo llegar a ese desarme y cómo continuar la lucha por una mejor Colombia sin violencia y sin armas. Y ese ejemplo que ustedes dieron en el M-19 es un ejemplo que nos da unas luces muy importantes a todos. Por eso les agradezco que me hayan invitado a esta ceremonia, muy importante, porque le demuestra al país que sí se puede. Ustedes abrieron el ciclo y yo espero de todo corazón poderlo cerrar con esa paz con las FARC y ojalá también con el ELN y así terminar el único conflicto armado que subsiste, y el más viejo además, en todo el hemisferio occidental, pero sobre todo abrirle las puertas, las ventanas a una Colombia que en paz no la para nadie. Muchas gracias por su ejemplo y estaremos comprometidos hasta el último día de llegar a esa Colombia que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Lo invitamos a acercarse al libro del compromiso con la paz para firmar. Invitamos también al señor Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y a María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro.
Y acabamos de decidir con el alcalde que el gobierno nacional y la alcaldía harán el monumento con estos fierros. Y vamos, le propongo, alcalde, que hagamos, como usted lo acaba de sugerir, un concurso. Y el que se gane el concurso hace de acuerdo el diseño y hacemos el monumento. Muchas gracias. Muy bien. Invitamos también a los representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en Colombia, a los parlamentarios y a todas las personalidades y ciudadanos comprometidos con la paz de Colombia, a que pongan su firma y el apoyo a la paz. Que la producción de esta ceremonia tuvo una amplia colaboración de muchas personas amantes de la paz. Agradecemos la vinculación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Gobierno Distrital, IDARTES, Canal Capital y el Centro de Memoria Histórica. De los 4 artistas urbanos cuyos seudónimos son Parásito, Yurica, Antras Stencil y Panóptico, que realizaron el backing con la figura de Carlos Pizarro. También a las personas que han guardado y trasladado hasta acá los pesados lingotes de acero. También queremos agradecer a quienes elaboraron el libro en blanco del compromiso con la paz, la editorial Ricardo Corazón de Papel, por su generosidad y afecto en la impresión y encuadernación de este libro. También a quienes elaboraron el video que observamos al comienzo de este acto y a todos los que aportaron trabajo, ideas y dinero para que este evento fuera posible. La firma del libro del compromiso con la paz definitivamente es una reafirmación del compromiso que tenemos todos los gobernantes, los colombianos, con la paz de nuestro país. La buena noticia entonces es que el gobierno nacional y el gobierno distrital realizarán entonces un monumento con todos los fierros que representan esa lucha, esa dejación de armas de hace 25 años. Canal Capital, la televisión más humana, la televisión de los derechos humanos y de una cultura de paz, los deja con toda la programación habitual de esta televisión más humana. Estos fueron los 25 años del Acuerdo de Paz. Que tengan una feliz tarde. Canal Capital presentó 25 años, compromiso con la paz.